Gracias al Señor Jesucristo que nos da este regalo de la vida. Buenos días, Dios me los bendiga. Vamos a dar un versículo nuevo este domingo, así que el versículo nuevo que vamos a estar memorizando se encuentra en Romanos 3:24. Repitan después de mí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el nuevo versículo que vamos a estar memorizando. Esperemos que estamos dando esos cambios de buenos hábitos y estar aprendiendo y memorizando la palabra de Dios. El tema lo vamos a poner la gracia de Dios. Sé que es muy extensa y muy difícil explicarlo. Creo que toda mi vida no la voy a entender completamente. Pero sí quiero tocar hoy en este día un relato. Pero ahí en Romanos 3:24, el Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias que tú nos otorgas este gran privilegio de poder estar aquí compartiendo de tu palabra. Es la palabra que nos da fuerzas, dirección, la que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Es la que nos dirige nuestros pasos. Señor, que podamos estar receptivos a tu voz, a tu palabra. Que tú me uses, Espíritu Santo, que salga esa palabra que necesitan muchos corazones, muchas almas, muchas vidas. Esos oyentes que la van a estar escuchando y para mi propia vida también te lo pido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quería empezar con eso en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 es el que vamos a estar aprendiendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero que me acompañes ahora al libro Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9, voy a estar dándole lectura probablemente hasta el versículo 10, pero quiero ir versículo leyéndotelo y parando un poco. Y en Segunda de Samuel capítulo 9, dice así en el 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces vio el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. En el 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por tanto, de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, su siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Para Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Hasta ahí voy a parar. Esta es una linda historia que quiero compartir como dando en una sombra y figura de la gracia de Dios.
Y a mí se me hizo muy interesante ah, cómo la palabra de Dios encierra ciertos episodios donde quiero ir con cuidado. Podemos sacar mucho más puntos, pero yo saqué algunos de aquí. Y como estábamos hablando que es de la gracia de Dios, quiero decirte que todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios y por eso vino la gracia. Pero para recibir la gracia tenemos que realmente reconocer que pecamos. Ahora, dijo David en el 9:1, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Creo que voy a poner en símbolo, David es como el padre, Dios Padre, por amor a Jonathan, es como Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque el nieto de Saúl nos representa a todos nosotros. Y vamos a ir poco a poco cómo es esto. Pero ahí me imagino yo, hoy que estamos cerca de la Semana Santa, me imagino yo que el padre pregunta, ¿puedo hacer misericordia a alguien ahí en la tierra? Porque hice un pacto contigo, hijo mío. Ahora, dice en el 2, dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Creo que ahí está hablando de intercesión. Hay una persona que está intercediendo por un lisiado. Ira madre, padre, necesitamos intercesores para la misericordia y la gracia de Dios. Me hace recordar tiempo pasado una madre que oraba mucho por un hijo rebelde que tenía. Ese hijo rebelde empezó a agarrar el cigarro, empezó a agarrar el alcohol, empezó a agarrar la droga, empezó a agarrar las groserías, empezó a agarrar, irse a lugares nocturnos y cada vez era peor, cada vez respondía peor, cada vez era más rebelde. Y siempre le decía a su madre, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero saber de la Biblia, yo no quiero saber de la iglesia, yo no quiero saber nada de eso, a mí déjame vivir la vida que a mí me plazca y esta es la vida que yo quiero escoger. No quiero dejar el alcohol, no quiero dejar la droga, no quiero dejar lo que hago. Los vicios lo tenía el muchacho y la madre estaba de rodillas intercediendo por su hijo que un día la misericordia y la gracia de Dios pudiera abrirle los ojos a su hijo joven. Pero pasó años y el joven parecía que nunca iba a cambiar. Y un día la madre se cansó porque veía cada vez peor a su hijo y dijo, ya no voy a orar por ti. Ya, es tu vida. Yo quise enseñarte el buen camino, no lo quieres, lo rechazas, no quieres que te hable de Dios, no quieres oír de Dios, estoy cansada. Y se fue a dormir. Y ella dice que cuando estaba durmiendo, había una junta de demonios que en el sueño, y llegó un demonio diciéndole ahora sí que al diablo, le dijo, esta alma, ahora sí te la voy a entregar. Y el diablo le preguntó, ¿cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y dijo, porque hoy, por fin, su madre desistió de orar por él. Y no tiene cobertura. Y hoy te la entrego. Y despertó a la mamá. Y empezó a orar otra vez por él. Con el tiempo, el muchacho tuvo un encuentro con Dios. Y
estaba bien equivocado, él aceptó esa gracia, esa misericordia, el perdón de los pecados. Y dijo, Madre, gracias por no rendirte por mí. Gracias porque hubo un intercesor. Entonces estamos viendo en este cuadro que hay un David que quiere hacer misericordia. Entonces el Padre está platicando con Jesús, pero ahí viene alguien intercediendo por el lisiado. Ese lisiado puede ser tú, o puede ser yo, o puede ser toda la gente que está mal. En el 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió, el rey aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Me llamó mucho la atención lo que significa Lodebar. Significa lugar de desolación, tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Ahora, en esta historia estamos viendo que David fue como el enemigo de Saúl. En cierta manera la historia, Saúl quiere matar a David porque Saúl quería dejar la descendencia a sus hijos. Y aquí está el nieto. Y el nieto, en cierta manera, yo creo que sabía de la historia donde va a recurrir a vivir. Para que tal vez David, ya siendo rey, no lo mate, porque sabía que era de la descendencia de Saúl, su abuelo. Y se va a una tierra desolada, una tierra seca, una tierra estéril, una tierra que no es muy agradable, no es muy bonita. Y la mayoría de que creo yo que está simbolizando es de que nosotros, cuando decidimos el pecado, nos vamos a esa tierra seca, a esa tierra árida. ¿Cuántas personas he visto que están en los vicios y los veo tirados en las calles sin metas, ya sin sueños? La droga los ha destruido en un cierto punto donde ya están en una tierra sin sueños, una tierra seca, una tierra estéril, donde no hay nada. Y mucha gente está viviendo en soledad, viviendo en un momento de su vida que se sienten olvidados, porque la gente no los quiere. ¿Por qué? Porque tal vez lo que ellos tienen es demasiado pecado, demasiado rencor, demasiado odio, demasiada culpa. Tal vez su comportamiento no es el mejor. Y están en una tierra de donde no hay nada. Están como en un tipo de desierto. Y en esos lugares la gente no creas que quiere vivir ahí. La gente que tiene sueños no quiere vivir ahí. Pero la gente que está en un estado equivocado, mal, de una manera, un corazón lastimado, una alma destruida, está en ciertos lugares de sequedad en su corazón ahí. Y probablemente por eso en la familia probablemente no eres muy aceptado. A veces pasa eso. Porque tal vez tu forma de ser no es la más respetuosa, la más educada, la más cariñosa, la que refleja luz, sino todo lo contrario. Y la gente por eso tal vez te cierra hasta la puerta. Y por eso a veces hay mucha gente que se va a esa tierra de soledad. Algo que me llama la atención de este joven que estamos hablando, de Mefiboset, es que dice la Biblia que él estaba lisiado de los pies. Ahora, esta persona dice que lo agarran como a la edad de 5 años y van huyendo y se les cae. Y queda lisiado para toda su vida.
Y creo que allí hay una parte que nos habla a nosotros, de que nosotros tal vez no seamos los culpables en cierta manera por cual tú eres así. Nosotros creo que a veces tratamos más de justificar nuestra manera, nuestro estado, nuestra mente, nuestro cómo somos, por echar culpa a alguien. ¿Cuántas personas probablemente no tuvieron la culpa y fueron abusados cuando eran niños? Ellos no tienen la culpa. Mas, sin embargo, fueron abusados y eso fue algo que les trastornó la mente, les trastornó su forma, su vida. Tal vez él no tuvo la culpa y se resbaló y cayó. Y por eso estaba lisiado. Y a veces mucha gente vive en que no es mi culpa. Si mi esposo no me hubiera dejado tanto tiempo, tal vez no lo hubiera engañado. Mi esposa no me hubiera dejado tanto tiempo, tal vez no lo hubiera engañado. Si mi esposo fuera más atento, probablemente no pensara en otro hombre. Si mi esposa fuera, no sé, más amorosa conmigo, tal vez no estuviera pensando en otra mujer. Si mi papá estuviera estado conmigo, tal vez ahorita no estuviera viendo yo tanta pornografía. Si mi papá me hubiera enseñado lo que es el sexo, no estuviera estado en el internet tan viciado. Si mi papá no me hubiera dicho que él fue el primero que me dio la cerveza, tal vez yo no fuera un borracho. Si mi papá no me hubiera abandonado, tal vez no fuera este hombre que ahorita está en la cárcel. Y culpamos en cierta manera a otras personas por nuestra conducta, pero hay una palabra que tenemos que aprender a crecer y ser responsables. Aunque no eres culpable, eres responsable de la hora. Te toca a ti lo que vas a decidir. Te toca a ti lo que vas a hacer. Aunque no fuiste culpable de todo lo que te digo. Eres responsable por lo que ahora vas a hacer. Y creo que, por ejemplo, de la culpabilidad lo veo desde Génesis. Yo me imagino que Eva, al platicar con la serpiente y una vez que la convenció para comer el fruto, probablemente Eva, no lo dice la Biblia, pero me imagino, porque Adán lo primero que le dijo, la mujer que me diste, o sea, ella tuvo la culpa, la mujer que tú me diste, por eso comí. Y la mujer, no, pues la serpiente me engañó. Pero probablemente cuando salieron del paraíso y Adán y Eva perdieron ese hermoso lugar, probablemente entre sus discusiones y peleas, Adán le decía a Eva, por tu culpa, mira ahora cómo estamos sufriendo con este calor, con esta tierra, cuando en Huerto de Edén teníamos todo. Y tal vez Eva decía, sí, pero tú me dejabas sola, tú me dejaste mucho tiempo sola ahí platicando con la serpiente, ¿dónde estabas? A veces me imagino que estamos nada más culpando, pero la madurez viene en nuestra responsabilidad de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Independientemente de las personas, hagan o no hagan. Nosotros tenemos que consagrar nuestras vidas y aprender a consagrar nuestras vidas independientemente de si no tenemos padres perfectos, esposos perfectos, esposas perfectas. Nosotros somos responsables de lo que vamos a decidir cada día. Y aquí él no era tal vez el culpable de ser lisiado. Pero cuánta gente podría haber dicho este muchacho, por tu culpa, ¿para qué me cargas así? ¿O por qué me llevaste así? No lo sé. Había una culpa, que estoy lisiado por una culpa de alguien. Y probablemente muchos de nosotros tenemos ese concepto de culpar a alguien. A veces nosotros como hijos, lo primero que vemos es, ay, queremos culpar a papá y a mamá. Me pegaste tanto, me dijiste esas palabras, no estuviste conmigo, me abandonaste, no me diste tanto amor, no me instruiste, no me enseñaste. Pero llega un momento en que ahora somos responsables. ¿Vas a querer aprender?
Voy a querer aprender a tener una vida diferente, una mente diferente. Dios nos da esa gracia y esa oportunidad para que nosotros seamos diferentes. En el 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo a David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. En el 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahí creo que el pecado te hace sentir miedo y temor. Y una de las cosas que a veces por eso mucha gente no se quiere acercar a la iglesia, no se quiere acercar a Dios, porque lo primero que creen que va a pasar Dios es de que te va a reprender, te va a castigar, te va a regañar. Pero David le dice, no tengas temor. Yo me imagino cuando fueron por este joven, te habla el rey. Dijo, ya me cortaron la cabeza. Ya me encontraron. Él era el enemigo de mi abuelo. Va a destruirme. Yo me imagino ahí el miedo cuando vio al rey David y se postró. He aquí tu siervo, como ten misericordia de mí, David. Y David iba a tener misericordia de él. Pero él iba con una perspectiva de mucho miedo. A veces nosotros así vamos con Dios, con mucho miedo, con mucho terror, porque hemos hecho las cosas mal. Y pensamos que Dios nos va a castigar. Pero lo que nos da sorpresa a Dios es de que nos brinda misericordia y gracia. Y no nada más fue misericordia y gracia, sino que le dio tierras, le, le retribuyeron. Él no se esperaba esas, cómo cambió, cómo empezó a cambiar su vida en un día. Por eso la Biblia dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En un día Dios te cambia tu vida. En un momento Dios cambia nuestra vida. Le retribuyeron un montón de cosas a este Mefiboset. Y eso me habla de que la Biblia dice que nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús nos hace herederos y coherederos. Antes nosotros éramos personas que probablemente vivíamos en esa tierra sola, sin esperanza, sin ilusión, y creímos que tal vez así va a ser toda nuestra vida. Pero cuando llegamos a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice que te hace heredero y te hace coheredero de las cosas que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra vida empieza a cambiar, a creer promesas que Jesucristo las hizo en un pacto en la cruz del Calvario. Y eso me habla a mí de que nosotros no somos unas personas, tal vez somos unas personas que nos sentimos lisiadas, inútiles, fracasadas. Pero en la misericordia de Dios nos levanta. Y no nada más nos levanta, sino que también David le dice, ¿y vas a comer conmigo en la mesa? Cuando creo que Dios habla que va a comer conmigo en la mesa, creo que nos habla a todos nosotros que nos congregamos a comer de su pan, de su palabra. Y si no creo entender el punto de que en una mesa está el rey David sentado, están sus hijos sentados, están
la familia sentada. Y él sentado, tal vez con el mantel, no se miraba su defecto. En ocasiones, así es la gracia de Dios. Cuando llegas a Él, aunque estés bien lisiado, la gracia de Dios hace que no se noten tus errores y tus defectos. Te las cubren. Hay una historia que me gustó, que había una muchacha joven que, que se estaba muriendo. Y ya no lo tenían con aparatos, pero ya no le daban que iba a regresar. Y antes de morirse, el doctor le pregunta a los padres, le dice, ¿quisieras, ahorita que todavía vive en cierta manera, antes de desconectarla, que pueda dar sus órganos vitales? Puede salvar vidas ahorita. Y los padres dijeron sí. Y dice que había otra muchacha, la cual necesitaba urgentemente un corazón. Y le sacaron el corazón de su hija y se lo dieron al corazón de la otra muchacha. Y con el tiempo investigaron dónde había quedado el corazón. Y se contactaron con los padres y dijeron, nos gustaría poder ver a su hija, la cual mi hija les dio el corazón. Dicen, claro que sí. Y dice que fueron y se llevaron el aparato para escuchar el corazón. Y cuando llegaron, vieron a la otra muchacha y dijeron, ¿podemos escuchar el corazón? Y la muchacha dijo, sí, y pusieron el aparato que usan los doctores para escuchar el corazón. Y los padres decían, aquí está tu corazón, hija. Todavía late, todavía vive. Y lo que te quiero decir con esto es de que a veces la gracia es así. Tú crees que cuando el Padre te va a ver a ti, lo que realmente va a ver es la parte que Jesucristo hizo en nosotros. Y el Padre lo único que ve es la sangre derramada en tu vida. Va a ver esa parte en tu vida. Los padres no vieron a esta muchacha si se portaba bien o si se portaba mal. Fueron a ver el corazón. El Padre a veces, así es la gracia, con este Mefiboset, la cubre la mesa y pareces igual que todos. Porque hay una cobertura. Cuando la sangre de Jesús está derramada en nosotros y viene el Padre, lo que ve es lo que Jesucristo hizo y lo que te dio a ti para vivir. Y el Padre dice, ahí está la sangre de mi hijo. Vengo a ver aquí, nuevamente en esta persona, la sangre de mi hijo. Y por eso nosotros podemos platicar con el Padre. Porque se rompió el velo cuando Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y allí podemos ver la gracia y la misericordia de Dios que Dios nos tiene, no tanto porque nosotros merezcamos, sino porque Él decidió, a pesar de que todos nosotros éramos pecadores, malos, allá en el cielo se habló, hijo, voy a hacer un pacto contigo. Y fue Jesucristo, y vino Jesucristo. Y vino aquí a la tierra Jesucristo a derramar la sangre por todos nosotros. Y por eso nosotros podemos hablar con el Padre. Porque si algo te digo es de que todos pecamos. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente por Él. Por eso hablamos de Él. Por eso creemos en Él. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida que nos va a llevar al Padre.
Y aquí, tal vez este Mefiboset decía, yo voy a morir en esta tierra árida, en esta tierra sin fruto, en esta tierra que tal vez nadie quiere vivir, porque tal vez me quieren matar. Aparte de que estoy lisiado, aparte de que no puedo caminar, pero la gracia de Dios lo sacó de ahí. La misericordia de Dios lo sacó de ahí porque David había hecho un buen amigo. Tanto amó David a Jonathan que hizo juramentos, que hicieron pactos. Y este bebé no sabía de eso. Él no sabía, él no había nacido y lo alcanzó la misericordia. A veces nosotros no habíamos todavía nacido. Y más sin embargo, hace 2000 años, aunque nosotros no habíamos nacido, estaba viviéndose un evento. Un evento y tú todavía no existías. Se estaba viviendo un evento en esta tierra donde se oscureció siendo el mediodía. Y tú y yo no vivíamos en ese momento. Y nos alcanzó ese evento. Este bebé no sabía que Jonathan era un joven, que fue después su padre de este niño, y estaba hablando con David. Él no lo sabía. Pero por ese juramento lo alcanza. David dijo, ¿habrá alguien el quien yo pueda hacer misericordia? El evento de hace 2000 años, tú y yo no estábamos enterados de que estaban golpeando a alguien por nuestra culpa. De que estaban dando de latigazos y desgarrando su piel en su espalda por nuestra culpa. Y de que le pusieron una cruz con clavos en sus manos y sus pies por nuestra culpa. Y una corona de espinas en la frente por nuestra culpa. Y la gracia de Dios, aún en ese momento, había alguien al lado de él y le dice, mira, yo merezco estar aquí por mis malos actos. Yo he hecho cosas malas. Pero él, ¿qué ha hecho? Él no merece estar aquí. Pero entramos todos los de la tierra que pecamos. Del pasado, del presente y del futuro. La gracia dice que es gratuitamente porque realmente jamás la podríamos pagar. No podríamos hacer algo para merecer el cielo con nuestros propios méritos y nuestras propias obras. Si no pecamos en mente, pecamos en sentimientos, si no pecamos en acción, si no pecamos en palabra. Pero hace 2000 años el Padre estaba haciendo un gran pacto para alcanzarnos a todos nosotros que estamos ahorita oyendo su palabra. Ese bebé lisiado, por eso te digo que nos representa a nosotros, porque realmente nosotros, sin esa misericordia, hubiéramos acabado en una tierra seca, sin fruto y sin nada. Pero cada vez que nosotros venimos aquí, Dios nos pone no nada más una mesa de alimento, sino una gracia que nos cubre nuestros errores, nuestras fallas y nuestros pecados. Por esa sangre. Y cada vez que viene el Padre, no creas que viene por tanto por que nosotros nos merezcamos, sino por ese pacto, aunque no nos lo merezcamos. Y nos alcanzó, así como alcanzaron a Mefiboset. Dice en el no, 8, y inclinándose dijo, ¿qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Estas palabras
me vienen cuando uno tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Y de veras que así nos sentimos. ¿Quién soy yo, Dios, para merecer ese perdón y esa gracia? Y soy como un perro muerto que no sirve para nada. David decía, ¿qué somos nosotros? Porque somos como el polvo. Para que te acuerdes de nosotros. ¿De veras quiénes somos? Dicen que la Tierra es un puntitito en la galaxia, tan chiquito como cuando tú ves una estrellita. La estrella tal vez es muy grande, pero de aquí tú la ves chiquita. Pero si una estrella desaparece, probablemente nadie se da cuenta. Y dicen que si la Tierra desaparece, probablemente no se dan cuenta. Porque se ve a lo lejos muy chiquita. Ahora, si el planeta Tierra se ve así de chiquito, ¿ahora qué será de nosotros? ¿Cómo nos veríamos de chiquititos? Y por eso David, cuando tiene encuentros con Dios, dice, ¿qué soy yo? Soy como un polvito, diminuto, chiquito. Mefibosé dijo, ¿quién soy yo? Soy como un perro muerto. Para que hagas esa misericordia hacia mi vida. Y cuando vamos con Dios, te das cuenta, ¿quién soy yo, Señor? Para que me hables, que dices que me amas. Cuando yo he hecho todas las cosas o muchas cosas mal. He pecado delante de ti y tú lo sabes. Y aún así te brindan la capa de perdón, de gracia, de amor y de misericordia, como la hacen conmigo. En el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus siervos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 15 siervos. Me gusta que dice, comerá siempre a mi mesa. ¿Te acuerdas que en Jesucristo vino a traer una parábola diciendo, vengan todos a una gran cena que el rey ha preparado? Y muchos se excusaron diciendo, tengo yunta de bueyes y que los quiero probar. Y empezaron a excusarse. Y después el rey dijo, tráete a los lisiados, a los mancos, a todo, pero mi casa va a estar llena. Y ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. Por eso te quise leer esta historia de Mefiboset, porque es un lisiado. Nosotros no entramos aquí a nosotros porque somos muy buenos, muy santos, muy limpios, muy listos. La Biblia, cuando habla de nosotros, dice que nos habla como si nosotros fuéramos ovejas. Nos dice, traigan a los tigres. No nos compara con tigres. Traigan a los leones. No, traigan a las ovejas. Porque realmente una oveja no es un animal que realmente pueda por sí sola estar como frente a un lobo, frente a un depredador. Necesita un pastor. Y eso habla de que cuando nosotros vamos creciendo más y más, nosotros dependemos más y más de la voz de nuestro pastor. Entre más y más crezcamos en la vida espiritual de Dios, más y más somos dependientes de Él. Porque nos hemos dado cuenta que cada vez que nosotros hacemos nuestra propia voluntad, no sé si tú te has dado cuenta, pero los que ya hemos tenido años caminando con el Señor, tiendes a equivocarte. Cada vez que lo haces fuera del tiempo de Dios, cada vez que lo haces que Dios no te ha dicho sí, vienen consecuencias y dices, ay, ¿por qué no me esperé? Ay, ¿por qué lo hice así? Y vas creciendo y de pronto dices, oye, ¿vas a hacer esto? Ya no se te hacen fácil
decir sí o no. Dice, ¿sabes qué? Déjame esperar la respuesta de Dios para este asunto. Porque a veces ya no quieres cometer eso. Creo que el enemigo también pone mesas, pero nosotros creemos que la mesa de la gracia es la mejor que nos ha podido pasar a través de Cristo Jesús. Por eso nosotros estamos aquí sentados, tal vez, comiendo de esta palabra de gracia, de perdón. Y aunque en Romanos nos dice los dos versículos, el 23 y el 24, el primero, por cuanto todos pecaron, me gusta mucho el segundo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La pregunta del día de hoy, ¿vas a aceptar a Cristo Jesús hoy? ¿Vas a abrirle el corazón a Cristo Jesús hoy? ¿O vas a pensar, voy a seguir esperando? Pero Cristo Jesús está a las puertas y probablemente está tocando tu puerta de tu corazón. Pero Él es un caballero y no te va a entrar a fuerzas. Tiene que ser una decisión voluntaria. Pero dice que Él, si le abres las puertas, dice, y entraré en Él y cenaré con Él. ¿Ves que habla como de otra mesa? Él comparte su mesa celestial. Él comparte su gracia. Él comparte su misericordia. Él quiere compartir su palabra contigo. Él quiere que sepas la verdad, la cual te va a hacer libre. Él quiere que sepas cómo vivir la vida, lo que realmente es vivir vida. Y vida en abundancia. Él quiere que sepas que eres heredero, heredera, coheredero de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Que no las ignores. Él quiere darte misericordia y favor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman y no nos quieren perder. El Padre inicia, el Hijo vino a la cruz y el Espíritu Santo viene a acabar esa obra. El Espíritu Santo es el que te recuerda las palabras de Jesús. El Espíritu Santo es el que te levanta en las madrugadas. El Espíritu Santo es el que te está guiando cada paso que tú estás dando. Porque quiere acabar la obra que el Padre inició, que Jesús lo pactó. Pero Él quiere que acabes en victoria y no en derrota. Él quiere que acabes sabiendo que esa gracia te cubre las multitudes de pecados y no que pienses más en tus errores y en tus pecados. Él quiere que compartas a mucha gente lo que te ayuda a ti, que salgas adelante. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que es dada a través de historias que pones, Señor. Pero yo creo, Señor, que tú quieres compartirnos de tu gracia, de tu favor, gratuitamente. Sé que tuvo un gran costo en el sentido de que tu Hijo vino aquí a la tierra a sufrir nuestros pecados. Se enfrentó, Señor, a la muerte y por eso Él resucitó y la muerte no tuvo poder en Él y vive y está sentado a la diestra de ti, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, ven a hablarnos, a convencernos de todo pecado. Te damos muchas gracias por esta oportunidad de que tú nos presentas. En el nombre de Jesús. Amén.